Muy buenos días, familia, que como cada domingo vamos haciendo más que hábito, más que costumbre, más que porque sí, un encuentro con la palabra, en torno a la palabra. Sigo haciendo la invitación a que leamos de manera continuada Hechos de los Apóstoles durante todo este periodo de Pascua, de resurrección. Y ojalá esta semanita podamos leernos, vamos leyendo pedacito a pedacito, trocito a trocito, petit a petit, la carta primera de Juan. Son 5 capítulos que se leen como en 10 minutos de un tirón y se lo puede leer varias veces en la semana. Tómese 10 minutos cada día y léalo de un tirón para que la palabra se quede pegada a nosotros y nosotras. Hoy la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, los versículos 13 al 15 y versículo 17 al 19. Dice así la palabra. En aquellos días Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo e inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida, mientras dieron muerte al Señor de la vida. Dios lo ha resucitado de la muerte, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como su jefe lo hicieron por ignorancia, solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Ahora arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Y respondemos con el Salmo 4. Haz brillar en nosotros el resplandor de tu rostro. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Haz brillar en nosotros el resplandor de tu rostro. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me escucha. Por eso en él confío. Haz brillar en nosotros el resplandor de tu rostro. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Haz brillar en nosotros tu rostro, Señor. Y de la carta primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 5a. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos, miente y no es sincero. Pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. Palabra de Dios. Y de Lucas, el Evangelio, capítulo 24, los versículos del 35 al 48. Nos dice el amigo y compañero de camino Lucas, evangelista. En aquel tiempo contaron los discípulos lo que les había sucedido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo: esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. Y añadió: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día,
que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Ustedes y yo y ustedes somos testigos de esto. Todos nosotros de alguna manera hemos tenido una experiencia, siempre lo digo, del Señor. Algunos se nos podrá olvidar, en algún momento volvemos a retomarla, a recordarla, a memorizarla, a vivirla, a encarnarla, pero todas tenemos una experiencia del Señor. Somos testigos de esto, de las cosas que el Señor ha hecho en mí. El Señor ha hecho en mí maravilla. Gloria al Señor, diría aquel cántico del Magnífica. Pedro, que ya no es el Pedro timorato, ahora se alza y está predicando y hace unas acusaciones que no buscan aplastar a quien acusa, sino haciéndole reconocer lo que ha pasado. Pero sepan, hermanos, dirá el amigo Pedro, que aunque le dieron muerte a él está como en una búsqueda, sobre todo el Padre constante, el Padre que le ha resucitado. Ahora lo que tenemos es que transformarnos, que convertirnos, que hacernos personas nuevas, renovadas en este mundo, aquí y ahora, para que sean perdonados todos los pecados, para que nuestras faltas sean extirpadas del todo. Eso nos dice el amigo Pedro, y hemos de hacerle caso. Pedro el timorato, ahora es Pedro el valiente que anda anunciando. Quien dice que conoce, nos recuerda Juan, a Jesús, al Padre, y no cumple los mandamientos, y el mandamiento, recordemos con Jesús, es amor, lo va a decir después la carta más adelante, Dios es amor. Si no podemos reconocer el amor, no conocemos a Dios, entonces somos simple mentirosos. Es una falacia decir que se conoce a Dios y no amar. Quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. Y en Lucas, el evangelio de hoy, hace una síntesis de distintas apariciones, podríamos verlo, pero genial, interesante. Hoy yo quisiera invitarle a que nos quedemos con esto, ser testigo, lo que hemos dicho al principio, ser testigo de estas cosas. Y ser testigo es de este Jesús que se empolvó los pies caminando por el Israel aquel, y este Jesús que se empolva los pies caminando por nuestra tierra, por nuestros barrios, por nuestras calles hoy día, y que se empolva los pies cuando nosotros nos empolvamos los pies, cuando nos descalzamos ante el suelo sagrado de nuestro pueblo y podemos ir haciendo vida la resurrección en medio de esta tumba en que podríamos encontrarnos. Hay que mover la piedra. Y este evangelio de hoy, ya los discípulos de Maús están narrando la experiencia, fue maravilloso con nosotros. Jesús le encuentra y todavía está en timorato. Después van a tener la alegría, el gozo, de decir, wow, esto casi ni lo creemos, pero es verdad, lo gozamos y lo estamos viviendo profundamente, dirá el texto. Y con el texto de hoy, que redescubramos en las escrituras sagradas y en las escrituras sagradas de nuestro pueblo, es decir, las escrituras que se hacen sagradas porque es la historia de nuestro pueblo, que podamos ir reconociendo la presencia de Jesús en nuestra vida, de la presencia de Jesús en nuestro pueblo, que podamos mostrar en nuestra persona también las estigmas o los estigmas, las llagas, el corazón traspasado de Jesús, para que podamos servir en medio de un pueblo traspasado, servir de los traspasados, como decimos en nuestra congregación de misioneros de los Sagrados Corazones, que podamos servir con el pecho abierto a tantas personas atravesadas en nuestro mundo, pero que sirvamos desde la unción con el Mesías, sin creernos que es un fantasma, espantando lo timorato, espantando todo aquello que nos da vértigo y ponernos en el camino. Y estamos llamadas en esta realidad, aquí y ahora, a ser testigos de estas cosas. Estamos llamados y llamadas, si lo sentimos en el pecho y nos retumba el corazón, a ser testigos de la resurrección. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y Él nos conceda su bendición y su paz. Amén.